Muy queridos hermanos en Cristo, bendiciones para todos. Vamos a comentar los números 1533 al 1535 del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy empezamos a estudiar los sacramentos al servicio de la comunidad. Y para ello vamos a recordar unos puntos que todo católico tiene que saber. Siempre es bueno repasar lo que ya se ha estudiado. Recordar es volver a vivir. Vamos a hacer un repaso para poder enlazar luego con el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Los sacramentos al servicio de la comunidad. Primer punto, ¿qué es un sacramento? Si yo les doy tres alternativas para que elijan una, ¿qué me dirían ustedes? ¿Un sacramento es un papeleo? ¿Un sacramento es una reunión social? Voy a hacer una broma. ¿Es una reunión chupística? ¿O un sacramento, tercera alternativa, es un encuentro con Jesús? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué alternativa eligen? Uno, un sacramento es un papeleo. Dos, un sacramento es una reunión social. Tres, un sacramento es un encuentro con Jesús. Creo que todos han elegido la tercera alternativa. Un sacramento es un encuentro con Jesús. Todo sacramento implica un encuentro profundo con Cristo. Si vamos a una definición más elaborada, la del catecismo, decimos que un sacramento es un signo sensible instituido por Cristo, confiado a la Iglesia, por donde viene la gracia. Repito, un sacramento es un signo sensible instituido por Cristo, confiado a la Iglesia, por donde viene la gracia. Un sacramento es un signo sensible. En todo sacramento hay una materia y una forma. La materia es el elemento material, como su nombre lo indica, y la forma son las palabras que dice el ministro. Por ejemplo, en el bautismo, la materia es el agua que se derrama 3 veces sobre la cabeza de la criaturita, y la forma es la fórmula que dice el ministro: Pancracio, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un sacramento es un signo sensible, instituido por Jesucristo. Jesús ha instituido los 7 sacramentos. Los sacramentos no son inventos de la Iglesia, los sacramentos son instituidos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Un sacramento es un signo sensible instituido por Jesucristo y confiado a la Iglesia. La Iglesia es la que celebra los 7 sacramentos. La Iglesia Católica, que es la Iglesia que fundó Cristo, tiene la potestad dada por Cristo, la unción del Espíritu Santo, para celebrar los 7 sacramentos. Y la Iglesia, al celebrar los sacramentos, comunica la gracia. Un sacramento es un signo sensible instituido por Cristo, confiado a la Iglesia, por donde viene la gracia. La gracia es la vida de Cristo. La gracia es Cristo en mí. El primer encuentro con Cristo se da a través del bautismo, pero no debemos quedarnos solo con el bautismo, hay que recibir los otros sacramentos. La gracia es la participación en la vida de Cristo. De tal manera que quien vive en gracia dice aquello que afirmó San Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Por tanto, hermanos, ya sabemos lo que es un sacramento. Un sacramento es un encuentro con Jesús, y dicho de una manera más elaborada, un sacramento es un signo sensible instituido por Cristo y confiado a la Iglesia, por donde viene la gracia. Y todos necesitamos de la gracia.
Necesitamos participar de la vida de Cristo. Vamos con el segundo punto. ¿Por qué son importantes los sacramentos? En parte, ya lo hemos dicho con la definición de un sacramento, porque los sacramentos comunican la vida de Cristo. Los sacramentos son los conductos por donde viene la vida de Cristo. Decía San Juan María Vianney, ha comenzado a abandonar a Dios quien ha comenzado a abandonar los sacramentos. Nosotros debemos tener vida sacramental. Lo primero, el bautismo, pero luego nos preparamos para recibir la Sagrada Comunión, que es el sacramento de los sacramentos. Para eso es importante la confesión, el sacramento de la reconciliación, y necesitamos recibir la confirmación, donde recibimos un nuevo soplo del Espíritu Santo. Gracias a la confirmación nos volvemos soldados de Cristo. Si un varón y una mujer quieren compartir juntos toda su vida, necesitan del sacramento del matrimonio. Y aquel varón que tiene vocación para servir a Cristo a tiempo completo, para ser ministro de Cristo, recibe el sacramento del orden. Y cuando estamos muy enfermos o cuando ya estamos muy ancianitos, necesitamos la unción de los enfermos. Todos los sacramentos son importantes, pero el sacramento de los sacramentos, en latín se dice sacramentum sacramentorum, es la Eucaristía. San Buenaventura usa esta imagen para hablar de la importancia de los sacramentos en la Iglesia. San Buenaventura dice, la Iglesia es el ejército de Cristo y entramos a ese ejército por el bautismo. Recibimos las armas por la confirmación. Se alimenta a los soldados con la Eucaristía. Si un soldado cae herido en la batalla contra el pecado, contra el demonio, es sanado por la confesión. Si un soldado cae herido de muerte, recibe la unción de enfermos. Si se quiere multiplicar a los soldados, está el matrimonio. Y para dirigir el ejército, para ponerse en la primera fila, está el sacramento del orden. Cada uno de los sacramentos tiene una misión importante dentro de la Iglesia. La Iglesia vive de los sacramentos. Tercer punto. ¿Cómo clasificar los 7 sacramentos? Aquí tenemos varias formas de clasificar. Una primera forma es sacramentos que imprimen carácter y sacramentos que no imprimen carácter. ¿Qué es el carácter? En la teología es el sello indeleble en el alma. Repito, carácter en el lenguaje de la fe es el sello indeleble, sello que no se borra y se recibe en el alma. Hay sacramentos que imprimen carácter y sacramentos que no imprimen carácter. ¿Qué sacramentos imprimen carácter? Es decir, ese sacramento trae un sello indeleble en el alma. El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Y por eso se reciben una sola vez en la vida. Algunos, cuando yo pregunto qué sacramentos imprimen carácter, dicen el matrimonio. El matrimonio no imprime carácter. Dicen las malas lenguas que malogra el carácter. Es una broma, por si acaso. El matrimonio es un camino de santidad. ¿Por qué el matrimonio no imprime carácter? Porque un viudo o una viuda puede volver a casarse por la Iglesia. El matrimonio es hasta que la muerte los separe. Aclarado ese punto, el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal imprimen carácter, se reciben una sola vez en la vida. Cuando uno es bautizado, el Espíritu Santo sella
el alma del bautizado, lo hace hijo de Dios, cristiano, miembro de la iglesia. Eso nunca se borra. Cuando recibimos la confirmación, viene el Espíritu Santo, sella nuestra alma como soldados de Cristo. Eso nunca se borra. Cuando un varón recibe el orden sacerdotal, viene el Espíritu Santo y lo sella como ministro de Cristo, de tal manera que se es sacerdote para siempre. Y los sacerdotes tienen que esforzarse todos los días por ser fieles hasta la muerte. El sello que trae el Espíritu Santo en el bautismo, en la confirmación y en el orden sacerdotal es un sello indeleble. ¿Qué significa indeleble? Que no se borra. Y tenemos los sacramentos que no imprimen carácter. Es decir, que se pueden recibir varias veces: la confesión, la Eucaristía, la unción de los enfermos y también el matrimonio, porque si una persona queda viudo o viuda, puede volver a casarse por la iglesia. Porque, repito, el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Esa es una primera forma de clasificar los sacramentos. Sacramentos que imprimen carácter y sacramentos que no imprimen carácter. Otra forma de clasificar los sacramentos es sacramentos de muertos y sacramentos de vivos. Vamos a aclarar esto, porque acá muerto no significa que ya te fuiste al más allá, no, significa que tu alma está como muerta. ¿Cuáles son los sacramentos para muertos? Son los sacramentos que devuelven la gracia, porque quien está en pecado grave es como un zombie, un muerto viviente. ¿Cuáles son los sacramentos para muertos? Que repito, no significa acá muerto difunto, que quede claro. Significa que son sacramentos que devuelven la gracia. El bautismo, la confesión. El bautismo hace que volvamos a nacer. Jesús lo ha dicho. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del espíritu. Juan 3:5. Todos nacemos con el pecado original, quitando a la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Todos nacemos con un pecado que se llama pecado original. Y necesitamos volver a nacer. Gracias al bautismo, comenzamos a vivir en gracia. Y cuando hemos cometido un pecado mortal, perdemos la gracia. Nos alejamos de Dios. Y volvemos otra vez a la vida de la gracia con el sacramento de la confesión. Entonces, el bautismo y la confesión se llaman sacramentos de muertos, porque, repito, hacen que en ti haya como una resurrección interior. Vuelves a la vida. ¿Y quién es la vida con mayúsculas? Cristo Jesús. Y tenemos sacramentos para vivos, que deben recibirse en gracia. Repito, los sacramentos para vivos, y se refiere a que el alma está viva porque está en gracia, son los siguientes. La Eucaristía hay que recibirla en gracia, no en pecado mortal. El matrimonio, hay que recibir este sacramento en gracia. La confirmación, tenemos que recibir este sacramento en gracia. El orden sacerdotal, hay que recibirlo en gracia, no en pecado mortal. Y la unción de enfermos, también hay que recibir este sacramento en gracia. Ahora bien, aclaro que si el sacerdote va y el enfermito ya está inconsciente, evidentemente ya no puede confesarse, le da la unción de los enfermos y la unción de los enfermos borra también los pecados. En ese sentido, de alguna manera, el sacramento de la unción de los enfermos también podría ser, en este caso concreto, cuando el enfermito ya está inconsciente, un sacramento de muertos. Y la tercera forma de clasificar los sacramentos es lo que hace el catecismo actual. ¿Cómo clasifica los 7 sacramentos el catecismo actual? Sacramentos de iniciación cristiana, sacramentos de curación y sacramentos al servicio de la comunidad. Repito, el catecismo actual
clasifica los 7 sacramentos en sacramentos de iniciación cristiana, sacramentos de curación y sacramentos al servicio de la comunidad. ¿Cuáles son los sacramentos de iniciación cristiana? El bautismo, la confirmación y la Eucaristía, porque se refiere a lo que pasa con un adulto que no está bautizado. Un adulto que no está bautizado recibe el bautismo, se le confirma y luego comulga. ¿Cuáles son los sacramentos de curación? La confesión y la unción de enfermos. Son sacramentos que curan el alma. ¿Y cuáles son los sacramentos al servicio de la comunidad? El matrimonio y el orden sacerdotal. Entonces, ya hemos llegado al punto y para ello vamos a hacer ahora una pausa para luego profundizar en lo que significan los sacramentos al servicio de la comunidad. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Muy queridos hermanos en Cristo, hemos hecho un repaso sobre los sacramentos. Uno, que es un sacramento, es un encuentro con Jesús, es un signo sensible instituido por Cristo y confiado a la Iglesia, por donde viene la gracia. Dos, ¿por qué son importantes los sacramentos en la Iglesia? Porque nos comunican la gracia, la vida de Cristo. Cuando participamos en los sacramentos, recibimos la vida de Cristo y decimos aquello que dijo San Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, Gálatas 2:20. 3. ¿Cómo clasificar los sacramentos? Hay muchas formas, hay 3 formas sobre todo. 1, sacramentos que imprimen carácter y sacramentos que no imprimen carácter. ¿Cuáles son los sacramentos que imprimen carácter? El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. ¿Y cuáles son los sacramentos que no imprimen carácter? La Eucaristía, la confesión, la unción de enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Segunda forma, sacramentos para muertos, sacramentos para vivos. Sacramentos para muertos no se refiere aquí a los difuntos, son recibidos por aquellos que están en pecado. El bautismo borra el pecado original y la confesión borra los pecados mortales. Y sacramentos para vivos se deben recibir en gracia. La Eucaristía hay que recibirla en gracia, el orden sacerdotal, el matrimonio, la confirmación y la unción de los enfermos. Y el catecismo actual trae la tercera clasificación, tercera forma de clasificar. Tenemos sacramentos de iniciación cristiana, sacramentos de curación y sacramentos al servicio de la comunidad. ¿Cuáles son los sacramentos de iniciación cristiana? El bautismo, la confirmación y la Eucaristía. ¿Cuáles son los sacramentos de curación? La confesión y la unción de los enfermos. ¿Y cuáles son los sacramentos al servicio de la comunidad? El matrimonio y el orden sacerdotal. Ahí nos vamos a detener. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1534. El orden y el matrimonio están ordenados a la salvación de los demás. Contribuyen ciertamente a la propia salvación, pero esto lo hace mediante el servicio que prestan a los demás. Confieren una misión particular en la Iglesia y sirven a la edificación del pueblo de Dios. ¿Por qué el matrimonio y por qué el sacramento del orden son sacramentos al servicio de la comunidad? Empecemos por el matrimonio.
El matrimonio sirve a la comunidad. Es la primera comunidad que se forma. Y el matrimonio, conviene decirlo hoy 1.000.000 de veces, implica la unión entre el varón y la mujer. Entre dos varones no hay matrimonio, entre dos mujeres no hay matrimonio. La palabra matrimonio viene de mater, madre, munus, oficio. De mater viene matris, de la madre. Munus, oficio, oficio de la madre. Para que haya transmisión de vida, se necesita un varón y una mujer. El matrimonio implica la unión entre el varón y la mujer. El sacramento del matrimonio implica la gracia que llega a esa unión, de modo que el varón y la mujer reflejan la unión entre Cristo esposo y la iglesia esposa. El sacramento del matrimonio hace posible la primera comunidad. Y esa primera comunidad, uno con una hasta que la muerte los separe, es la base de una comunidad más grande, la familia. La familia es santuario de vida, santuario de amor. Toda familia está llamada a ser una comunidad de vida, una comunidad de amor. Por eso es importante cuidar a los matrimonios, porque estamos cuidando a las familias. Pero además la familia es la célula básica de la sociedad. Atacar el matrimonio es atacar la familia es atacar a la sociedad, atacar a la humanidad. El sacramento, el matrimonio, trae un servicio a la comunidad. Si en un matrimonio se vive correctamente las exigencias de la fe, tenemos una familia creyente, hijos creyentes, padres creyentes, forjan hijos creyentes. Qué importante es remarcar esto. El matrimonio es la primera comunidad. Varón y mujer bendecidos por Dios. Jesús lo ha dicho con claridad. El hombre abandonará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por eso lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Mateo 19, 4 al 6. Y el matrimonio cristiano tiene dos propiedades, unidad e indisolubilidad. La unidad, uno con una sola carne. La indisolubilidad, es decir, el matrimonio es hasta que la muerte los separe. ¿Y cuál es el pecado que atenta contra la unidad? La infidelidad, el adulterio, que es el pecado más grave que se puede cometer en el matrimonio. Qué importante es remarcar en estos tiempos de tanto libertinaje sexual que la fidelidad es fundamental para la vida conyugal. En un matrimonio no deben haber terceras personas. Para que me entiendan, no deben haber trampas. Es uno con una, unidad de dos. Y además, esa unidad de dos es hasta que la muerte los separe. ¿Y qué atenta contra la indisolubilidad? El divorcio. Para la iglesia no hay divorcio. Porque esa primera comunidad refleja la unión entre Cristo esposo y la iglesia esposa. Lean Efesios 5, 21 al 33. Entre Cristo y la iglesia hay unidad. Entre Cristo y la iglesia no hay divorcio. Por eso, qué importante es enseñar a los jóvenes con claridad qué es el matrimonio, cuáles son las propiedades del matrimonio, que son dos, ya lo he dicho, unidad e indisolubilidad, y también los fines del matrimonio. El matrimonio trae un fin con mayúsculas, el amor conyugal. Y ese amor conyugal se expresa en dos fines con minúsculas, el bien mutuo y la transmisión de la vida. Son dos caras de la misma moneda, el bien mutuo. Los cónyuges tienen que ayudarse mutuamente, no hacerse la vida cuadritos. Tu cónyuge es tu media naranja, no es tu media cebolla que te hace llorar o tu medio limón que te amarga la vida. Y además hay que abrirse a la vida.
Y esto conviene remarcarlo en esta sociedad antivida. Los esposos tienen que abrirse a la vida. Es pecado usar anticonceptivos. Por supuesto, el aborto es un pecado gravísimo, pero también la anticoncepción es un pecado grave. Hoy en día, desgraciadamente, vivimos en la cultura de la muerte, una cultura antivida, que lleva a que esposos jóvenes no tengan hijos, no se abran a la vida, con lo cual ofenden a Dios, pero sí tienen 3 perros y 2 gatos. Y de pasada una iguana. Ahora nos llenamos de mascotas. Muchos matrimonios no quieren tener hijos, pero sí tienen 5 mascotas. Eso no es correcto, queridos hermanos. Qué importante es rezar por los matrimonios, qué importante es rezar por las familias. Y tenemos también el sacramento del orden. El sacramento del orden también es un sacramento al servicio de la comunidad. El matrimonio sirve a la comunidad, es la primera comunidad. De ahí viene la familia, segunda comunidad. Y la familia es la célula básica de la sociedad. El sacramento del orden es un servicio a la comunidad. La iglesia, la comunidad cristiana necesita de los sacerdotes. También los sacerdotes necesitan que los feligreses recen por ellos y los acompañen con sus oraciones, consejos, correcciones fraternas. Qué importante es darnos cuenta que el sacramento del orden es un servicio a la comunidad cristiana. El sacerdote es ministro. Y la palabra ministro viene de un verbo que está en latín, ministrare, que significa servir. Un sacerdote está al servicio de la comunidad cristiana. Un sacerdote está llamado a reflejar a Cristo, el buen pastor que da la vida por sus ovejas. El sacerdote es un servidor. Por eso, hermanos, recen para que no falten sacerdotes, recen para que aumenten las vocaciones a la vida sacerdotal, recen para que los sacerdotes sean fieles hasta la muerte, recen para que los sacerdotes sean santos. Hay que rezar todos los días por los sacerdotes. También hay que rezar por los matrimonios y las familias. Hay que rezar por todas las vocaciones. Los sacerdotes están llamados a ser servidores de Cristo, servidores de sus hermanos. Sé sacerdote para la mayor gloria de Dios y para el servicio de los demás. Decía San Juan Pablo II que el sacerdote es un homo dei, un hombre de Dios, pero también un hombre para los demás. Uno no se hace sacerdote para tener un estatus, uno no se hace sacerdote para buscar formar parte de una élite sagrada, uno se hace sacerdote respondiendo una vocación de Jesucristo, uno se hace sacerdote porque ha sentido en su corazón ese llamado amoroso de Jesús, uno se hace sacerdote para actuar in persona Christi y para dar la vida por Cristo y por la Iglesia. Y ese es el sentido del celibato. A mí siempre me gusta compartir esta anécdota, seguramente muchos ya la han escuchado 1000 veces, pero cuando las anécdotas son buenas hay que repetirlas. Hace poco he cumplido 21 años de sacerdote. Cuando era un sacerdote jovencito, mi sobrinita María Fe, ahora ya tiene, me parece, 23 años, va a cumplir 24. Ella era una niñita. Un día me preguntó, tío, tú no te has casado, ¿no? Yo le dije, María Fe, yo no me he casado porque yo soy sacerdote y yo me he casado con Jesús. Y ella me dijo, no puede ser, pues, tío, porque Jesús es hombre y tú eres hombre. Y tenía razón la niña. Chiquitita, pero ya teóloga, como su tío. El sacerdote no se casa con Cristo, se casa con la iglesia.
Las religiosas sí se desposan con Cristo. El sacerdote representa a Cristo, esposo que se desposa con la iglesia esposa. El sacerdote actúa in persona Christi. Cristo es el esposo de la iglesia. El celibato tiene un sentido esponsal. Yo no soy un solterón. Yo soy un hombre normal que libremente ha optado por el celibato para desposarse con la iglesia esposa de Cristo. Ese es el sentido del celibato. Recen, queridos hermanos, por la fidelidad de todos los sacerdotes. Recen también por la fidelidad de los casados. Recemos por todas las vocaciones. Que la Virgen Santísima cubra con su manto maternal a todos los matrimonios católicos, a todas las familias católicas y a todos los sacerdotes, para que cada uno, viviendo correctamente su propia vocación, alcancen el cielo, nuestra patria eterna. Que así sea. Hacemos una pausa y pueden hacer sus llamadas. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Queridos hermanos, hoy he iniciado la explicación de la parte que el catecismo llama sacramentos al servicio de la comunidad. Son dos los sacramentos al servicio de la comunidad: el matrimonio, que es la primera comunidad que se forma, y el sacramento del orden, que sirve a la comunidad cristiana. Tenemos una llamada. Bendiciones. Bendiciones, Padre Causa de todo, soy de Almeida. Habla sobre la gracia mesa. Padre Jesús, ¿cómo está? Estamos con los sacramentos, son sido sencillos y escritos por nuestro Jesucristo. Sacramentos, hay sacramentos de iniciación, bautismo, confesión y también Eucaristía, de reconciliación amoroso. Tenemos también Padre Precioso. También tenemos los signos de su comunidad, los sacramentos de su comunidad. Por eso está el matrimonio. Padre Precioso y también. Padre Precioso, gracias por mi madre, Susana Mesa García, y también por hacer y caer salud a rodilla, Padre Precioso. La pide amoroso, ¿ya? Ya, hija. Ánimo. Y bueno, sé que han cambiado a tu párroco. El padre Jorge López lo ha mandado a Manchay. Y tienes un nuevo párroco. Reza por tu nuevo párroco, el padre José Guavil. Tienes que rezar mucho por tus sacerdotes, hija. Ya un saludo a la parroquia Fátima de Mirones. ¡Ánimo en Cristo! Hay que rezar por los sacerdotes. ¿Tenemos otra llamada? Padre, buenos días. ¿Qué tal? Dígame. ¿Cómo estás, padre? Sí, los sacramentos es muy importante en la vida del hombre. La pregunta que quería hacerle, padre, ¿qué aconseja la Santa Iglesia cuando en un matrimonio que puedan tener un hijo o una hija, pues, que tengan un desorden en su vida sexual, ¿no? Que sean gay o, como le llaman ahora, gay o lesbiana? ¿Cuál sería el rol de los padres con Ya. Buena pregunta. Mira, agradezco tu pregunta porque hoy en día nos encontramos con esos casos. Yo como sacerdote escucho con cierta frecuencia a ciertos
papás, mamás, sobre todo las mamás, que vienen llorando incluso de que su hijo le ha dicho que es homosexual o la chica que es lesbiana. A ver, vamos brevemente a señalar algunos puntos. Un buen porcentaje de esos chicos no lo son de verdad. Sí, lo que pasa es que estamos en un ambiente, música, telenovelas, dibujos animados, animadores, que hacen apología de la homosexualidad. Entonces muchos chicos en su etapa de adolescencia, que es una etapa donde hay un desarrollo de la sexualidad, se sienten confundidos. No es que sean homosexuales, se encuentran confundidos, pero claro, si todo el ambiente te dice tienes que ser homosexual, evidentemente eso influye, sí. Entonces hay un porcentaje no pequeño de muchachos que están confundidos y que con una buena orientación se reorientan y pueden pasar la tempestad. También se da el caso, tengo que decirlo, de muchachos, ya sea chicos o chicas, que sí tienen inclinaciones de ese tipo, pero también hay que acogerlos y ayudarles. Y el catecismo es muy claro al respecto. Hay que acoger a todos, no se humilla a nadie, no se aplasta a nadie, no se insulta a nadie por su orientación sexual, pero sí hay que exigirles una vida cristiana, es decir, la castidad. La castidad es para todos. Ahora, ¿qué hacer cuando el chico o la chica de verdad son personas con tendencias homosexuales? Un papá, una mamá nunca vota a sus hijos. Eso es lo primero que tengo que decir. No hay que votar a los hijos, hay que acogerlos. Pero también hay que corregirlos si es que los muchachos que tienen esas tendencias comienzan una vida promiscua, una vida donde reina el libertinaje sexual. Hay que corregirlos y la corrección tiene que ser clara, con firmeza, con caridad, pero con firmeza. Y es muy importante también, por supuesto, rezar mucho por los hijos, rezar muchísimo por ellos, como Santa Mónica rezó por San Agustín, como Santa Rita rezó por sus hijos, y junto con la oración, la cercanía para que los hijos que tienen esas tendencias sientan que sus papás están preocupados, aunque rechazan el pecado que puede haber, que de hecho hay en las relaciones homosexuales, ellos son amados por sus padres. Es una situación, comprendo, compleja, pero en síntesis diría 3 cosas. 1, rezar mucho por los hijos. 2, decirles las cosas claras, corregirlos con firmeza. 3, nunca votarlos, acogerlos, pero también, llegado el caso, sí, ya comienzan una vida promiscua, poner medidas para que no contagien, en el sentido de mal ambiente, ese tipo de comportamientos, porque puede ocurrir que un hijo ya se volvió promiscuo, un activista pro LGTB, y comienza a influir pésimo en sus hermanos. Entonces hay que tomar medidas drásticas, ¿no? Ya cada papá, cada mamá, en la presencia de Dios, dejándose iluminar por el Espíritu Santo, verá qué medidas tiene, siempre con caridad, pero también en la verdad. Tenemos otra llamada. Hay un mensaje que dice aquí: buenos días, padre, gracias de antemano. ¿Cuál sería el rol de los padrinos en los sacramentos? Los padrinos son importantes, pero más importantes son los padres de familia, ¿ya? Yo no es que menosprecie el papel de los padrinos, pero más énfasis daría a los padres. A veces los padrinos, lamentablemente, son puestos por el compadrazgo. Muchas veces el compadrazgo, porque tiene una buena billetera o porque me tomo un par de chelas con mi compadre los fines de semana. No es así. Hay que elegir buenos padrinos, bautizados, confirmados, o solteros o casados por la iglesia, no convivientes. Pero yo más énfasis pondría en los papás. Un buen padrino es un referente en la fe, un buen padrino es un buen guía, un buen padrino es un católico coherente, pero a ver dónde encontramos ese tipo de padrinos o madrinas. Acá tenemos otro mensaje. Padrecito Carlos, ¿podría repetir lo que dijo San Buenaventura? A ver, San Buenaventura dijo lo siguiente, que la iglesia es como el ejército de Cristo.
y se entra a ese ejército por el bautismo. Se reciben las armas por la confirmación. Se alimenta a los soldados por la Eucaristía. Si un soldado cae herido en la batalla contra el pecado, contra el diablo, es sanado por la confesión. Si un soldado cae herido de muerte, recibe la unción de enfermos. Para multiplicar el ejército, el matrimonio. Y para dirigir el ejército, ponerse en primera fila, el sacramento del orden. O sea que a mí me caen las balas primero que a ustedes. Volviendo al tema de la homosexualidad, hermanos, la Iglesia tiene una doctrina clara sobre la homosexualidad. Lean el Catecismo, lean el 2357, el 2358, repito, 2357, 2358. Hay que acoger a las personas homosexuales, no votarlas, no humillarlas, pero también decirles la verdad. Los padres de familia tienen que acoger a sus hijos que tienen esas inclinaciones, pero también decirles la verdad. Y no permitir que se ensucie la casa, eso sí, con comportamientos de ese tipo. No es correcto que un chico que dice que es homosexual traiga a su pareja del mismo sexo y estén en la casa. No, eso sí no, hermanos, por favor. Y lo mismo digo de los heterosexuales, ¿no? A veces escucho, padrecito, mi hijo trae a la novia y entra al cuarto y se queda a dormir con mi hijo. No deben permitir eso, están fornicando en tu casa. Están ensuciando tu casa. No permitas eso. Tu casa, discúlpeme, no es un hostal, no es un lugar de fornicación. Vamos con la última llamada. Padrecito Rosel, muy buenos días. Gracias por su consejo que me va a dar, padre. Mire, la hija de mi esposo se ha emparejado con otra mujer, o sea, que es lesbiana, y ellas han decidido tener un hijo con un espermatozoide comprado. Ya lo tienen a la criatura. Entonces yo me pregunto, padre, ¿cómo va a ser eso? ¿Lo van a bautizar? Sus padres son mujeres. ¿Cómo va a quedar esa criaturita, padre? Por favor, aconséjeme. Bueno, hija, la Iglesia rechaza todo eso, es una aberración. Eso es una aberración, ya es el colmo, pues, ¿no? Que dos varones, dos homosexuales, dos lesbianas, dos chicas lesbianas adopten, eso ya es contagiar ese pecado tan grave que es la homosexualidad, la práctica de la homosexualidad, claro, la práctica de la homosexualidad en criaturitas. Digo contagiar en el sentido de crear un ambiente que no es el correcto, porque todo niño necesita un papá y una mamá. Todo niño para formarse correctamente necesita un modelo masculino y un modelo femenino. Entonces es un atentado directo contra el valor sagrado de la familia. Acá hay un último mensaje. ¿Qué pasaría cuando hay violencia en el matrimonio? ¿Acaso tendría que soportar al cónyuge? De ninguna manera, de ninguna manera. La Iglesia dice, el matrimonio es uno con uno hasta que la muerte los separe. Pero también la Iglesia, que es madre, dice que cuando ya la vida matrimonial se volvió un infierno, no hay ya luz para la reconciliación. Por ejemplo, el esposo saca vueltero y sigue sacando la vuelta a la esposa y la hace sufrir. Entonces procede la separación, no el divorcio, la separación, pero la señora no puede meterse con otro hombre, eso también hay que dejarlo en claro. Cuando la vida se hace insoportable y ya es un infierno, procede la separación, no divorcio, pero ninguno de los cónyuges debería meterse con otra pareja, porque eso no es correcto. Eso no es correcto. El matrimonio es uno con una, unidad de dos, hasta que la muerte los separe. Y por lo tanto ante Dios siguen casados, aunque estén separados. Queridos hermanos, gracias por su paciencia, rezo por ustedes, los encomiendo en mis oraciones y a rezar todos los días por los sacerdotes, a rezar todos los días por los matrimonios. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones, ánimo en Jesús, José y María. Que el Señor los bendiga, que la Virgen Santísima los cobije con su manto maternal. Bonito martes.